¿Ya? Ujú. Bueno, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Eh, Vamos a ver un tema que verdaderamente ojalá les apasione como a mí cuando lo empecé a analizar, a revisar. Y es un tema que hoy por hoy es de lo más novedoso en materia de derechos humanos. Y tiene que ver con una nueva forma de entender los derechos humanos a través de la argumentación con perspectiva de derechos humanos. Esto es importante porque ustedes ya saben de argumentación jurídica, ya estuvimos revisando la importancia, la trascendencia de por qué un jurista tiene que saber argumentar de manera adecuada. Acuérdense que es el sustento, que es la forma de justificar, que es la forma de llevar a cabo un razonamiento de aquello que nosotros queremos demostrar que es lo correcto, ya sea en un tribunal, en algún proceso, en alguna demanda, en un amparo, en donde fuere. Siempre el derecho es discutible y siempre el derecho habrá que debatirse con ideas, con razonamientos, con argumentos, con estructura. Entonces, ahorita se conjuntan dos áreas muy interesantes, lo que es la argumentación jurídica y lo que es la argumentación de derechos humanos. La argumentación jurídica con el enfoque de derechos humanos, poniendo ya un procedimiento establecido de derechos humanos. Vámonos ya no a la argumentación, sino vámonos a la perspectiva específica de los derechos humanos. Y entonces nos estamos dando cuenta que esto ha sido una de las grandes fallas del sistema de impartición de justicia en nuestro país. No están preparadas las autoridades para resolver, para juzgar, para considerar asuntos no solo en legalidad, sino en principios de derechos humanos. Ya hemos hablado del tema, ¿no? Una cosa es la ley y otra cosa son los derechos humanos. Que los derechos humanos deberían de estar contemplados en la ley, claro, pero no es así. Y si están algunos, podemos todavía cuestionar su condición normativa, porque los derechos humanos siempre van a tutelar y proteger a la persona humana de manera muy amplia, de manera exhaustiva, de manera ilimitada por el simple hecho de ser persona. Entonces, vamos a analizar, les puse por ahí un caso muy interesante para ver si al final podemos tratar de utilizarlo. A mí me dará mucho gusto que ustedes en su práctica profesional lo puedan ejercer, lo puedan hacer valer. Esto en cualquier área a la cual ustedes se vayan a dedicar. Entonces, insisto, si se dedican al litigio, si se dedican a la investigación, si se dedican a la academia, si van a estar en el sector público, qué gusto me daría que estuviera alguno de ustedes, por ejemplo, en el poder legislativo y que pudieran hacer los cambios necesarios, o en este caso desde el poder judicial o el ejecutivo, cualquier área donde ustedes puedan tener una influencia específica, directa en resoluciones con enfoque de derechos humanos, sería muy importante considerar lo que vamos a ver ahorita. Carlos, te pediría por favor si podamos leer la primera diapositiva. Sí, claro que sí, doctor. Gracias. Es argumentación, perspectiva de derechos humanos. El aborto se equipara a un homicidio porque se priva de la vida a otra persona y quien lo comete debe ser sancionado. Premisa mayor. María acudió al médico para que le practicara un aborto. Premisa menor. María cometió el delito de homicidio al practicarse un aborto y debe de ser sancionada. Conclusión. Muchas gracias. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario, alguna idea sobre esto que acabamos de leer? Un silogismo enfocado con perspectiva de derechos humanos en el caso del aborto. ¿Es correcta la conclusión? ¿Creen que sea correcto lo que se está resolviendo en un silogismo, una forma de interpretar y de aplicar al derecho? No, Rick. Ajá, ¿por qué no es? Es correcto, ¿por qué? Doctor, aquí está también interesante el punto de que María acudió, pero el doctor fue el que practicó el aborto. Ahí también eso estaría curioso, ¿no? Ajá. El doctor fue el que llevó a cabo la operación. Uh-huh.
¿ok? Pero si nos vamos Y justo en como lo... compartirían cierta culpa, ¿no? Ajá, ah, Bueno, es lo que se pudiera me ser. ocurre. Pudiera ser, porque en algunos casos, pues el aborto es un delito, ¿no? En algunas legislaciones no hay un código general para la República y pueden tener tipos penales diferentes. Entonces, hay algunos estados que sí lo sancionan, pero fíjense cómo de manera muy cuadrada en un silogismo estamos llegando a una conclusión, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? Pues María cometió el delito de homicidio al practicarse un aborto. Esa sería una cuestión muy tajante, ¿no? Quisiera poner este mismo ejemplo con la perspectiva de derechos humanos y no basarnos exclusivamente en este esquema de legalidad. Y entonces nos vamos al segundo caso. Ethel, ¿serías tan amable de leerlo, por favor? Yo, ¿verdad? Sí, por favor. Ujú. Argumentación, perspectiva de derechos humanos. Demostrar que el homicidio se equipara al aborto. El homicidio consiste en privar de la vida a una persona. La vida se define como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la vida es. La Corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que la vida es. Se considera que no hay vida cuando el producto de la concepción es o no una persona para efectos jurídicos. ¿Existe o no vida desde la concepción? Demostrar que María acudió al médico para que le practicaran un aborto. Demostrar si María es responsable del delito del homicidio por haberse practicado un aborto. Gracias. No sé si se entienda el caso uno con el caso 2. El caso uno, un silogismo. ¿Qué sucede con esta argumentación de perspectiva de derechos humanos? Habría que demostrar, ojo, la vida, ¿cómo se define? Primer punto. Habría que demostrar qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia en torno a la vida. Tercer punto. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que es la vida? Cuarto punto. Eh, Se considera que no hay vida desde, ¿no? Es cierto, las 12 semanas, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Desde qué momento? ¿Cuál es la existencia o la razón de ser de esta necesidad, ¿no? ¿El producto de la concepción es o no persona para efectos jurídicos? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los tratados internacionales? ¿Y existe o no vida desde la concepción? Con estas preguntas o con estos razonamientos, tendríamos entonces que entender que realmente cuando María se va a practicar un aborto, habría que demostrar si es o no responsable de un homicidio. No sé si queda claro la diferencia entre el uno y el 2. ¿Qué tenemos que hacer para poder tener una perspectiva general de los derechos humanos? Cuestionarnos, investigar, profundizar. Y si se fijan, aquí no solamente está considerando una sola postura, ¿no? Eh, a lo mejor el Código Penal, me voy a la premisa que vimos anteriormente, el Código Penal es muy rígido, es muy específico y finalmente va a ser cuadrado y si se reúnen los elementos para la acreditación del tipo tal cual como lo señala el código, pues seguramente querrán acusar de homicidio. Pero ojo, estoy hablando de legislación, de un código, de normas secundarias que no definen la conducta jurídica en un caso en concreto. En este orden de ideas, revisen qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchas cosas, mucha información sobre esto. Que por qué sí, que por qué no, en qué casos, en qué consideraciones, cuáles son los supuestos, la ponderación de derechos. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? Acuérdense que el perfil de los tribunales internacionales siempre es en favor de la protección de la persona humana en su estructura más amplia, en su función más amplia, siempre con un corte de derechos humanos. Y acuérdense que en este tema tanto es importante la vida de la madre como es importante la vida de ese ser en gestación. Son vidas. Para los derechos humanos a nivel internacional son vidas, ¿no? En México, ¿desde cuándo hay vida o no hay vida? ¿Se considera o no se considera? ¿Qué dice el Código Civil? ¿Qué dice la normatividad? ¿Qué dice la doctrina? No sé si me explico. Tenemos que entrar al debate con respuestas a lo que se está diciendo en este momento. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, en este orden de ideas, estas son las primeras vertientes mínimas
que deben de considerar ustedes antes de decir sí o no. Antes de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es correcto o no es correcto, me gusta o no me gusta, si es homicidio o no es homicidio, viva el aborto o no el aborto, ¿no? Estas son cosas que necesitamos saber y que hacen del jurista, y más con este enfoque de los derechos humanos, lo hacen una persona que reflexiona, que estudia, que analiza, que es abierto a ideas. No generemos posturas personales, que yo como mujer sí me gustaría el aborto, yo como hombre pues no, sí o no. No generalicemos polémica en torno a me gusta, no me gusta. Generemos reestructura de razonamiento que me permita lograr una mejor apreciación de los derechos humanos. ¿Ok? Hasta aquí, insisto, ¿alguna duda? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, sí. ¿Alguien va a comentar algo? ¿No? Bueno, entonces, siguiendo con este orden de ideas, si tenemos que irnos sobre una perspectiva de los derechos humanos, por favor, Lourdes, si fueras tan gentil, si pudiéramos leer lo que señala la diapositiva 3. Sí, doctor. Gracias. Robert Alexis señala que junto a la tesis sostenida principalmente en los trabajos de Austin, Hart y Kelsen, que afirma que el derecho está formado por normas bien determinadas con una estructura condicional hipotética. El derecho está integrado por reglas, pero también por principios. Estos principios, conforme a su teoría, se entienden como mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas que juegan en sentido contrario. Los derechos humanos atienden a esta. Ya no alcanzo a ver lo que dice abajo. Ok, atienden a esta estructura. No son reglas de conducta en sentido tradicional, de todo o nada, sino mandatos de optimización. Gracias. Entonces, fíjense, Robert Alexi, John Austin, H.L. Hart, Hans Kelsen, por mencionar algunos grandes, establecen circunstancias que nos van a ayudar a entender cómo va evolucionando, cómo va avanzando este esquema de protección de los derechos humanos. Y entonces, algo muy importante. eh, el derecho está formado por normas bien determinadas con una estructura condicional hipotética. ¿Sí? Deben de estar formadas con una estructura condicional hipotética. Esto es muy importante. De la norma jurídica pueden haber muchas hipótesis, muchas ideas, muchos puntos de partida. ¿Es importante partir de la norma? Sí. Quedarse con lo que dice solamente la norma, no. Estancarse solamente a darle lectura a palabras que nos pueden dar diferentes sentidos, eso es incorrecto. Estos señores, que son los gurús de la argumentación, los grandes pensadores, los más destacados juristas contemporáneos, en ese orden de ideas, fíjense, el derecho está integrado por reglas, pero por principios también. ¿Qué es un principio? Son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida y de acuerdo a las posibilidades jurídicas y fácticas. Fácticas significa hechos, ¿no? Entonces, tengo que hacer un estudio que sea realizado de la mejor forma posible para entender todas las posibilidades jurídicas que juegan en sentido contrario, jurídicas y fácticas, de hecho y de derecho. Los derechos humanos atienden a estructuras, no a reglas de conductas en un sentido tradicional. O es blanco o es amarillo. Pues a lo mejor es medio gris. Y habría que analizar por qué es medio gris. Esos son los llamados mandatos de optimización. Entonces, normas y principios. Principios, buscar siempre las posibilidades jurídicas y de hecho. En el caso de María,
¿cuáles podrían ser las posibilidades jurídicas y fácticas para poder entender mejor el problema? ¿Cuáles creen que sean esas posibilidades jurídicas y fácticas, de hecho y de derecho, que generó el que esta persona, María, haya decidido abortar y se le está acusando de homicidio por haber privado la vida de un ser humano? Piensen. ¿Cuál sería el qué, perdón? ¿Cuál sería, en el caso en particular de María, o sea, el caso del aborto, que se le está inculpando por haber cometido un homicidio, equiparado el aborto, equiparado a un homicidio? ¿Cuáles serían, en este caso, como debería de ser, en esta perspectiva de derechos humanos, aquellos mandatos que nos dicen estos grandes autores que debemos de considerar? Necesitan realizar un estudio de las posibilidades jurídicas y fácticas, o sea, las de hecho y de derecho, que pueden estar en sentido contrario y las mismas ideas, o sea, generar una lluvia de posibilidades que me permitan entender si es correcto lo que está sucediendo en el caso que pusimos al principio, si María debe de ser acusada. ¿Cuáles son todas esas posibilidades? Porque como lo leímos al principio, hay que castigar a María. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son esas condiciones jurídicas y fácticas que me van a ayudar a entender si María o no es responsable de este ilícito que se le imputa? Tal vez sí Pues puede. podría ser un ámbito territorial. A ver, perdón, ¿no escuché? Si quiere primero, Diego. A ver, Diego. No puede ser de si el embarazo fue por motivo de una violación. Podría ser, claro. Aquí simplemente se le está castigando por la comisión de un acto equiparado a homicidio. Sí, claro, podría ser. Y si fue por violación, ¿qué sucede? ¿No? Sí, puede ser una premisa importante. ¿Qué otra premisa importante podríamos considerar? ¿Podría Sí, ser que esté en riesgo la vida de la madre? por supuesto. Son condiciones que no lo dice el silogismo. Si se fijan, no está establecido. El silogismo es muy tajante. El aborto se equipara al homicidio y tiene tanta penalidad. María cometió un homicidio. María debe de ser sancionada. Esa es la lógica. Esa es la estructura normal de la aplicación de una norma. Pero si empezamos a investigar todo esto, ¿podría cambiarle el sentido? ¿No? Y si venía en peligro la vida de la madre, y si fue por violación, y si venía mal formado, ¿qué otras circunstancias fácticas o de derecho podríamos encontrar? Acuérdense de las Podría preguntas. ser en el ámbito territorial. Ámbito territorial. Concretamente, ¿qué? Pues no se penaliza igual aquí que, por ejemplo, en Sonora o Ok, en la Ciudad de México. bien, sí. Podría ser una analogía de por qué un estado considera una cosa diferente al otro. ¿Sí? Podría ser un sentido jurídico importante, ¿no? Y en la medida que yo pudiera dar respuesta a lo que vimos en la lámina 2, bueno, ¿y vida desde qué punto de vista? ¿Y realmente privó de la vida a un ser humano? ¿Habrán disposiciones jurídicas que digan que no? Vuelvo a lo mismo. Los derechos humanos a nivel internacional dicen que vida empieza desde la concepción. Pero si nos vamos más atrás, bueno, ¿y qué dice la legislación mexicana? Dice, no, pues no, yo le reconozco a partir de las 12 semanas. ¿Y qué ha dicho la Corte? Bueno, pues es que está en duda porque hay que irnos a cuestiones filosóficas y antropológicas y médicas para determinar exactamente en qué momento se debe considerar como vida para efectos de esto, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Es interesante no especular de cosas que todavía no tuviéramos la información suficiente para ir en el mismo camino. Ahorita lo que nosotros teníamos que entender es la necesidad de buscar respuestas a las preguntas que hicimos al principio
no del silogismo, pero sí de la perspectiva de derechos humanos. A ver, no seas tan tajante, no seas a rajatabla, no seas tan cuadrado, decir 1 más 1 es igual a 2. Pues sí, a lo mejor 1 más 1 es igual a 2, pero si nos vamos a una teoría matemática muy especializada y me voy con expertos matemáticos y premios Nobel de química, matemáticas, física, me van a demostrar que 1 más 1 es igual a 1.98. Entonces, de 1.98 al 2 hay diferencia. No es lo mismo. Mínima, pero no es lo mismo. Ya genera un criterio diferente de lo cuadrado que pudo haber sido una estructura de pensamiento como se nos plantea al principio, en una falta de razonamiento si no consideramos esta perspectiva de género que estamos ahorita comentando, ¿no? Entonces, pues es una situación muy importante. Luisa, ¿serías tan amable de leernos la 4, por favor? Luisa, Aquí estoy, es que no podía habilitar el micrófono. gracias. ¿Podemos leer entonces la 4, por favor? Sí, argumentación, perspectiva de derechos humanos. Ujú, Ejemplo de perspectiva de género. ujú. ¿Cómo debe de dar el Estado esa protección? De la mejor manera que pueda con los medios de los que disponga en ese momento. A esto se refiere la optimización. Por ejemplo, con la emisión de actas de nacimiento en las que se incluya el nombre, pero también con la adecuación de sus sistemas de registro para que estos contengan caracteres de distintas lenguas, como en el caso de las lenguas indígenas. Otro, modificación de actas de nacimiento por cambio de sexo o identidad. Gracias. ¿Estarían de acuerdo con esta visión diferente de las normas jurídicas aplicables? Siempre buscando la protección más amplia, siempre buscando las normas de optimización. Ejemplo, muy claro, un acta de nacimiento. Bueno, y si tuviéramos registros de nacimientos de personas con caracteres indígenas, étnicos, en lenguas indígenas, ¿por qué no hay actas de nacimiento en lenguas indígenas? Sería importante tener esta Pues es multiculturalidad. porque el idioma del país es español, ¿no? Sí, ok, pero en un enfoque de progresividad, ¿no crees que deberíamos meternos más a la parte de la inclusión de personas diferentes, como podría ser en este caso la riqueza cultural de las culturas indígenas? Y que puedan estar a lo mejor un registro de nacimiento o con actas que puedan ser a lo mejor en maya o dependiendo de la región, que hay mucha población así, que no sabe ni leer ni escribir. ¿Podríamos acercarnos a ese sentido de protección más amplia? ¿O seguimos igual, aislados, pues todos parejos, todos cortados Pues, con la misma tijera? pues es que sí se podría, pero es un gasto extra para la federación, ¿no? Porque pues se tendría que generar dos registros, el registro en maya, otomí o lo que fuera, y el Ujú, registro en español, porque la mayor parte de la población en México habla español, no alguna lengua indígena. ok. Bueno, está bien. Es una opinión interesante. Eh, lo mismo preguntaría a lo mejor si se gasta mucho, por ejemplo, en las campañas electorales y en el ejercicio del voto, con la famosa credencial de elector y todas las casillas y papeletas y todo eso es carísimo, ¿no? Y se quieren acercar a una democracia. Aquí la idea es simplemente contemplar ideas que puedan ir avanzando en un rasgo de progresividad en materia de derechos humanos. El otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de las actas de nacimiento. El acta de nacimiento dicen presentaron vivo, muerto, la niña o niño fulano de tal. Bueno, ¿no sería interesante un cambio o un formato específico para algunos casos cuando se haya hecho la modificación del acta de nacimiento
por cambio de sexo o identidad. Que exista un registro especial por cambio de sexo o identidad. Estaríamos acercando más a la protección y tutela con una perspectiva de derechos. Sí, Es una forma, y vuelvo a lo mismo, aquí hay algo bien importante. En materia de derechos humanos, acuérdense, el principio de ponderación no es justificado el esquema de mayorías como mejor al de la minoría. Tan importantes serían 100 millones de habitantes que hablamos o que tenemos una determinada formación, idioma, cultura, lo que sea, como una sola persona, una. Ya no digamos un grupo de personas, una sola. Los llamados grupos lésbico-gays, ¿no? Bueno, finalmente están haciendo un movimiento legítimo para que pues, cada vez más la sociedad les reconozca sus derechos como tal. Hay personas que los ven como monstruos, ¿no? Los transexuales y los lésbico-gays y bueno, toda la clasificación que existe en esta materia. Algunos dirán, vuelvo a lo mismo, una cultura muy tradicional, es una monstruosidad que se hable de gays y de lesbianas y de transexuales, eh, transgéneros, ¿no? Bueno, a lo mejor no nos parece adecuado a nosotros porque tenemos otra perspectiva diferente y tenemos otras formas de pensar, pero el que tengamos otra forma de pensar no nos limita a decir que estas personas también tienen derecho a que sean respetados sus derechos. No sé si me explico. Es una forma de entender que somos diferentes y que necesitamos, en la medida de lo posible, ir avanzando en las necesidades de la especialidad y de la protección más amplia en materia de derechos humanos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Bien. En este orden de ideas, Fer, si fueras tan amable, por favor, si nos vamos a la número 5. Esta es una perspectiva muy interesante de cómo entender estas cuestiones jurídicas, fácticas, o sea, de hecho y de derecho, que nos señalaban los grandes autores que mencionaba hace un momento. Fer, no sé si andas por ahí, Fernanda, Vera. el micrófono. Fernanda, ¿ya? Bueno, creo que está teniendo problemas. Mónica, ¿andas por ahí? Que nos hicieras favor de leer la 5, por favor. Sí, licenciado. Argumentación, perspectiva de derechos humanos. Ujú. ¿En qué sentido se debe considerar lo relativo a las condiciones jurídicas y fácticas señaladas por Alexis que juegan en contrario? Se refiere a condiciones institucionales como una disposición que establezca un estado de nombres permitido que no deberán aplicarse por ser contrarias a los tratados internacionales. Es una condición jurídica que opera en contra. También puede darse el supuesto de que una persona que no sabe leer ni escribir nunca haya tenido acta de nacimiento, ya sea por voluntad primero de sus ascendientes y después por voluntad propia. En este caso estamos ante una condición fáctica que imposibilita el reconocimiento formal del nombre. Sin embargo, el Estado tendrá que hacer algo para garantizar esa protección y buscar los medios para lograrlo. Por ejemplo, al permitir que dicha persona acredite su identidad de otra manera, tal vez con la presentación de testigos o varios documentos que contengan su nombre, debiendo posteriormente emitir su acta de nacimiento. Ok, muchas gracias. Fíjense qué importante estas condiciones jurídicas y fácticas que nos dice Robert Alexi. Aunque ustedes no lo crean, existen antecedentes en el registro civil de personas que se llaman Batman Martínez, Robocop González,
Adolfo Hitler, Pérez, había una que se llamaba Secretaría de la Defensa Nacional, otro que se llamaba Benito Mussolini este, González, ¿no? Entonces, en un esquema de, a lo mejor, de querer identificar por una afinidad a un superhéroe, ¿no? Quiero entenderlo así. Imagínense el daño que le pueda generar a un menor que se llame Batman o que se llame Robocop, ¿no? Entonces, imagínense, a ver, Robocop Martínez, vas a hacer su toma de protesta, obviamente va a ser sujeto de bullying y eso no estaba regulado. Una de las formas de protección con perspectiva específica de derechos humanos de carácter fáctico, porque ya aquí entra las buenas costumbres, entra pues obviamente la defensa de la persona. No se puede defender un menor que le hayan puesto Robocop, ¿no? O sea, ¿cómo se defiende? Pues ni modo, cada quien tenemos el nombre que a nuestros padres se les ocurrió, que podamos cambiárnoslos después, pero ya el daño, por lo pronto, en nuestra infancia nadie nos los quita. Eso juega una condición específica de violación a derechos humanos que deberíamos de considerar en una perspectiva de la protección más amplia. Esas son las circunstancias reales, actuales, fácticas, de la protección de la dignidad de la persona humana, ¿no? Otra, por ejemplo, nos volvemos muy formalistas y de repente me dicen que la única forma en el país para identificar y saber que soy un ciudadano, que soy una persona física para efectos de un control del Estado es el acta de nacimiento. Está bien que tengamos un control. ¿Por qué? Porque finalmente vivimos en un país de reglas, ¿no? Y está bien que tengamos para efectos de identificación un acta de nacimiento. Pero ¿qué pasará con estos supuestos? Grupos vulnerables, gente que ha vivido siempre aislada de la sociedad, personas que quizá por vivir en zonas recónditas y por generaciones jamás han tenido un acta de nacimiento. Algunos dirían, pues que lo tenga, ¿no? O sea, es obligación tenerla, sí, pero ¿qué tan rígido podemos ser en una aplicación del derecho cuando en alguna circunstancia podría yo, por ejemplo, para dejar una herencia, que es muy común, oiga, pues es que la abuelita se murió y resulta que nunca la registraron? Bueno, ¿y cómo se llamaba la abuelita? Pues es que no tenía acta de nacimiento, pero le decían Carmelita, ¿no? Ah, bueno, se murió Carmelita, pero Carmelita estaba identificada y quizá con testigos podría ser una forma de justificar para determinados actos en beneficio y en favor de la persona humana, que el derecho pueda ser cada día más humanizado en el tema de las condiciones fácticas. Posteriormente, si hay la viabilidad de obtener el registro, por supuesto que sería importante, pero que no sea una situación sine qua non indispensable para la, digamos, protección jurídica de una persona por este tipo de circunstancias, ¿no? No sé, y a lo mejor es una cosa muy absurda, ¿no? Pero no sé si les ha pasado. De repente los bancos no aceptan la licencia o no aceptan la cédula profesional o no aceptan la cartilla del servicio militar como identificación oficial. Pregunta, ¿no son identificaciones oficiales? ¿No? La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Protección y Vialidad, la Secretaría de Educación Pública, son instituciones del Estado y dicen, no, solamente la credencial del lector. Díganme, por favor, si eso es correcto. Y si no, podríamos pronunciarnos en un sentido de respeto a la norma, que aunque sean disposiciones internas de una institución de crédito, pues es una institución de crédito, es un particular, estamos hablando de servicios financieros que están regulados por el Estado. Y que me digan que no me sirve una identificación de esta naturaleza porque no es vial, no me puedo identificar con licencia para conducir. ¿Cuál sería el razonamiento? Por supuesto que si no se quieren pelear y no quieren tener una tarde ya con mal humor
y que se les haga un entripado, digan, bueno, pues ya me llevo la credencial de lector para que no den lata. Pero si se me pierde y si me la robaron, ya no puedo llevar a cabo ningún servicio financiero. No sé si estén de acuerdo en esta circunstancia. ¿Qué tanto debemos de ir de los principios fácticos y normativos, siempre en aras de buscar la protección más amplia, que es la visión general, básica, fundamental de la naturaleza de los derechos humanos? ¿Será diferente? Que me digan, no te doy el servicio porque no traes la credencial del lector. O decirte, bueno, habrá alguna razón, dará mayor seguridad, no sé cuál sea la razón que la pidan, pero claro que se pueden recibir en segundo lugar o en tercer lugar otras identificaciones. Pero de preferencia, cliente, pues yo te sugeriría, te pediría, por favor, que si podrías traer tu credencial de lector, pero no te puedo negar que te den otro tipo de identificaciones oficiales. Le está quitando credibilidad al Estado, ¿no? Pues es que dicen que la licencia no cuenta como un medio de identificación oficial, porque de Ujú, hecho incluso para sacar el pasaporte tienes ujú, que llevar a fuerzas el INE, no te ujú. reciben con licencia o algún otro documento. ¿Y eso lo crees viable? ¿Lo crees correcto? Pues es que algo debe de tener, ¿no? Para que la haga como, pues, tan especial, por así decirlo, que solo te reciban ese papel. Hay lugares, creo que, por ejemplo, igual para el pasaporte, sí te dejan llevar tu cartilla militar. La Ujú, verdad no recuerdo bien, pero, o sea, sí en muchos lugares nada más es de que con el INE. A lo ujú, mejor es porque, bueno, yo he visto que en algunos lugares toman los números que vienen atrás en la credencial del lector, ujú. como para verificar que sí es auténtica. Ok. Ah, podría ser práctica, quiero suponer. La cédula profesional tiene un número. Podrían checarlo inmediatamente en la dirección de profesiones. La licencia, pues bueno, normalmente trae la foto y trae un número y está expedida por la Secretaría X, no sé, de Vialidad, etcétera. La otra por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, llámese documento público emanado por el Estado. Vuelvo a lo mismo, pudiera ser algo práctico, cómodo, que pudiera tener más candados de seguridad, lo entiendo. A lo mejor de todas las identificaciones podría ser la primera, la número uno, y que te pediría, si es posible, tenerla a la mano, pues porque pues me da a mí mayor certeza. Pero de eso, a que te limiten una gestión pública por no considerar las demás identificaciones oficiales, pues hay una clara violación de derechos humanos. Luego dicen que somos peleoneros, pero no es que seamos peleoneros, es que tenemos que defender el derecho y tenemos que defender los derechos humanos y tenemos que acabar con las arbitrariedades. Ese es el sentir de nuestra razón de ser. No es ir en contra de, sino al contrario, sensibilizar a las instituciones que hay muchas personas que no se pueden defender. Y esas personas que no se pueden defender las hacen como se les dé la gana. Creo que nos puede dar un poco de coraje en nuestra profesión que se abuse de la gente por no tener este tipo de conocimiento, información o mecanismos de defensa. Y normalmente es la gente más vulnerable. Entonces, por eso es importante revisar, estudiar, analizar de qué manera podemos ir en el esquema del enfoque de los derechos humanos, profundizando más en estas circunstancias que estamos platicando en este momento, ¿no? Jacqueline, no sé si nos pudieras hacer favor de leer la número 6. Sí, doctor. Gracias. La interpretación jurídica con perspectiva de derechos humanos va más allá de la asignación literal del significado de un término, porque regularmente se trabaja con conceptos normativos que no tienen un solo significado, por ejemplo, dignidad, vida, igualdad, etc. Al estructurar el sentido que se dará a esos términos se utilizan argumentos. Tolman expone que se integran los argumentos de autores como Ricardo Guastini relacionan
los tipos de interpretación jurídica con las formas de argumentar necesarias a la hora de interpretar, integrar pretensiones, razones, garantías y soportes. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense, algo muy importante. ¿Cómo puedo llevar a cabo un análisis? Imagínense, sería una utopía el hecho de que tuviéramos tribunales de derechos humanos y no tribunales de legalidad. Que pudiéramos sensibilizar más el sistema de impartición de justicia. Que no tengamos que llegar a los tribunales internacionales para que se defiendan los derechos humanos. Y en ese orden de ideas, los grandes expertos dicen, bueno, es que todo parte de todo lo que podemos sacar de aquellos temas que puedan estar en conflictos por la ley. Dignidad humana, vida, igualdad, justicia, bien común, todos estos conceptos que son muy, a lo mejor vistos de manera muy superficial. Si entramos al estudio y el análisis de cada uno de estos temas, sacaríamos conclusiones que no se imaginan. En este caso, el doctor Manuel Atienza, hay un video, si quieren se los comparto con gusto, un video del doctor Manuel Atienza, donde habla de cómo se debe juzgar con la perspectiva de la dignidad humana. Fíjense, dignidad humana. Uno de los hombres más sabios en el tema de la argumentación en el mundo, discípulo de Robert Alexi, el que trajo la argumentación jurídica a Iberoamérica y por supuesto pionero en nuestro país, es el maestro de Miguel Carbonell, que lo habrán escuchado en varias conferencias. Bueno, es el maestro de maestros. Atienza está trabajando sobre una investigación en Europa de cómo se debe de juzgar con una perspectiva de dignidad de la persona humana. Entonces, para entender dignidad no solamente es, bueno, entiendo dignidad como un derecho inalienable de la persona humana, no, pero a ver, pongamos ejemplos. ¿Y en qué casos se daría la dignidad? ¿En qué casos estás violando este principio de dignidad, que es inalienable de la persona humana? ¿No? Y entonces, aquí hay algo muy importante. Siempre, al hablar de derechos humanos, siempre tenemos que ver qué pretensiones hay, qué razones hay, qué garantías tenemos y qué sustento vamos a dar. ¿Sí? Con eso, vuelvo a lo mismo, con eso estamos descalificando cualquier criterio judicial que pudiéramos encontrarnos de un tribunal de legalidad. Quizás solamente analizarán el texto de la norma, pero y ya checamos qué es o cuáles son las pretensiones entre las partes, qué razones dieron origen para la celebración de un hecho o de un acto jurídico, qué garantías tengo o pruebas y qué sustento puedo dar para justificar qué es lo correcto en cada circunstancia en particular. Entonces, repito, imagínense qué maravilloso sería que se pudiera tener una impartición de justicia con perspectiva de género. Y entonces meternos al tema de ¿el hombre y la mujer somos iguales? Sí. ¿Tenemos igualdad de derechos? Sí. Pero tenemos condiciones diferentes por nuestra propia naturaleza. Esas condiciones sería lo específico de tener una perspectiva de derechos humanos. Y todavía me pongo más a analizar y a revisar. Imagínense todo el camino que nos falta por recorrer. Imagínense que se está sometiendo a un proceso judicial una mujer. Primer punto, mujer. Segundo punto, que esa mujer es indígena. Tercer punto, que esa mujer es adulta mayor. Cuarto punto, que esa mujer tiene discapacidad. ¿No creen ustedes que debo de darle un trato diferente a esta persona? ¿O la debo tratar igual? Igual que a todas las mujeres. Y esa es pregunta.
Dígame, ¿lo tengo que tratar igual? ¿O tendrá condiciones específicas que debo de analizar previo a resolver una circunstancia, aunque sea mujer, y aunque haya cometido un delito, y aunque haya cometido, sea quien sea, un sujeto de derecho y obligaciones? Nos ponemos a ver eso. Ah, es una mujer indígena. Bueno, mujer, vulnerable, indígena, adulto mayor, tiene una discapacidad, aparte es migrante. ¿Creen que nos ponemos a revisar de manera específica estas circunstancias, honestamente hablando? No creo, pero sí son diferentes sus condiciones. Y podríamos trabajar en eso, deberíamos de avanzar Sí, en eso, y no se está haciendo. Lo triste es que no se está haciendo. Lo mismo da, veo un expediente, y aunque sean juicios orales y lo que ustedes quieran. Ah, ¿quién es? María contra Pedro. Ok. Oye, y María quiere pedir la custodia de los hijos, y Pedro no se la quiere dar. Ok. No, pues hay que dárselo a María, pues María es mujer, y María, pues debe quedarse con la mamá. Sí, pero vamos al otro extremo. Y si en este caso María, no solamente por la condición de mujer, no atiende a los hijos, tiene otra pareja, tiene una conducta antisocial. Y por otro lado, Juan, el papá, pues es una persona honrada, trabaja, es adulto mayor, tiene discapacidad. Bueno, habría que considerar las circunstancias específicas del caso. Por regla general, por usos y costumbres, normalmente hay hijos, dénselos a la mujer. Bueno, y no habrán casos en los cuales tendríamos que revisar las circunstancias a favor y en contra, igual del hombre, a favor y en contra. Pero volvemos a un mismo tema. Necesitamos saber las condiciones específicas más allá de ser solamente sujetos de derechos y obligaciones. Juan, ¿quién es? Ah, pues Juan es una persona que tiene conocimiento, estudió un posgrado, sabe de derecho. Ah, bueno, ya conozco las condiciones específicas de Juan. ¿Y María quién es? No, pues resulta que es eh, una persona que fue abusada sexualmente y aparte es una adolescente y no sabe hablar español y tiene retraso mental y viene de Oaxaca, de un pueblo lejano de Oaxaca, un grupo étnico y ahorita está de inmigrante. ¿Cuántas condiciones no podríamos generar con una perspectiva valorativa de los derechos humanos en casos donde normalmente estamos hablando de un papel, de un hombre, de una circunstancia, sin meternos más a las características específicas de aquello que tengo que avanzar con este análisis y con este enfoque de los derechos humanos, ¿no? Entonces, son reflexiones, son casos que tenemos que ir revisando, que tenemos que ir analizando. Carlos, ¿serías tan gentil de leernos la que sigue, por favor? Sí, doctor, permítame. Gracias. Argumentación perspectiva de derechos humanos. Ejemplo de perspectiva de género. Estamos en las 7, ¿no? Según yo. A mí me sale la de argumentación perspectiva de derechos humanos. ¿Es esa? A ver, espérame, ya me perdí. Fue la número 6. Guastini, sí, ya vimos la de Guastini y vámonos entonces a la 7. Listo, la 7, por favor. Argumentación respectiva de derechos humanos. Ujú. Ok, es esa. Argumentación respectiva de derechos humanos. La argumentación jurídica con respectiva de derechos humanos es aquella que se orienta a la exposición de razones debidamente sustentadas en garantías y respaldos para cumplir las siguientes pretensiones. Primera,
Determinar los alcances de los derechos fundamentales, interpretar su contenido que posee una persona tomando en cuenta sus características normativas como universalidad, interdependencia e indivisibilidad, así como sus principios de aplicación, igualdad y no discriminación, progresividad y máximo uso de los recursos disponibles. Segunda, demostrar si hay o no incumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene respecto a tales derechos. Tercera, en caso de acreditarse tal violación, establecer medidas integrales para la reparación del daño ocasionado. Ok, gracias. Fíjense, algunas recomendaciones específicas para poder entender esta perspectiva de derechos humanos. Primero, los alcances de los derechos humanos fundamentales. Habrá que revisar la Constitución, habrá que revisar el derecho garantizado y siempre que estos derechos son universales, que dependen unos de otros y que son indivisibles, no se pueden fraccionar, ¿no? Ok, ¿cuáles pueden ser? Insisto, la igualdad, la no discriminación, etcétera. Pero si nos vamos a profundidad, ya dijimos igualdad. Todos somos iguales, sí, en derechos, no en características específicas de género. No es lo mismo un heterosexual que un transexual, que un homosexual, que un bisexual, ¿no? Todas las modalidades lésbico, gays y todas estas modalidades que se están dando, pues género hombre, pero estaríamos hablando de que hay una perspectiva diferente en base a las circunstancias específicas y condiciones de cada persona humana. Luego, habrá que demostrar el incumplimiento de las obligaciones del Estado. No sé si alguna vez se habían puesto a pensar en esto. ¿Será realmente culpable una persona que haya cometido un robo cuando, por ejemplo, en esta emergencia sanitaria se le impidió salir a trabajar y robó para poder llevar sustento a su familia por una semana? Se metió a un centro comercial y robó todo lo que quería para poder alimentar a su familia una semana. El robo está sancionado, es una conducta inadecuada. El dueño del establecimiento va a decir, oigan, pues, ¿qué les pasa? A mí nadie me regala nada, es un negocio, me tienen que pagar. Pero ¿no habrá también alguna responsabilidad del Estado por este incumplimiento de derechos humanos? Y también podríamos exigirle algún tipo no sé, en cuanto a la obligatoriedad y los derechos que tiene que garantizar. Esa es pregunta. ¿No será Pues corresponsable? Ujú. antes estaba tipificado, ¿no? Creo, le decían robo de famélico o algo así, el que era robo por necesidad. Ujú. Y Sí, sí tenía una pena diferente, o sea, bueno, era muchísimo inferior de la pena común por robo. ujú. La verdad no sé por qué, pero se quitó del Código Penal. Ok. Sí, creo que como usted dice, o sea, el Estado tendría cierta responsabilidad, eh, pues ahora sí que por las acciones, Ujú. pero pues también creo que, pues, o sea, creo que uno sabe también, ¿no? Como lo que está bien y lo que está mal. Entiendo la necesidad y entiendo los puntos de vista, pero pues creo que a veces pues uno tiene que buscar formas lícitas de, pues ahora sí que de sobrevivir, porque Ujú. pues si no todos serían narcotraficantes o rateros. Ok. Muy bien. Y dijiste algo bien importante. Ojo, no polarizar que sea la razón por la cual se cometan delitos. Pero pregunta muy sencilla, Lourdes. ¿Tendrá un porcentaje de responsabilidad del Estado? No echarle la culpa, ¿eh? Al 100%. Pero sí tendrá un porcentaje de culpa en esto. Pues es que sí y no, o sea, es como 50-50 porque el Estado no podría prever una pandemia. O Ujú. sea, esto es algo que es global y no solo está afectando a México, afecta a todo el mundo.
El Ok. Estado tiene responsabilidad en el sentido de que, pues, os está dejando a las personas sin trabajar y Ujú, además no se está responsabilizando, por ejemplo, como en otros países, ¿no? Como en Francia, que por ejemplo les daban de que, ay, pues no van a abrir, pero pues el gobierno te ayuda, ¿no? Para ujú, que no corras a tus empleados o para que no ujú, tengas problemas económicos. O sea, ujú, creo que en ese sentido el Estado mexicano sí tendría cierta responsabilidad porque no ujú. está apoyando, pues ahora sí que a los mexicanos como debería. Ok, muy bien. Dijiste también ahorita algo también muy interesante. Bueno, quizá la mitad, 50%. Te lo dejo más sencillo. Quitémoslo el 50 y dejémoslo en un 20%. Bueno, ese 20% es lo que debemos de considerar también como un factor que puede influir en el tema de la violación a derechos humanos. Una parte, a lo mejor no le pongamos un porcentaje definido, que si un 50, un 30, un 20, pero lo que quiero que tengan en cuenta es si también existirá parte de la responsabilidad del Estado al momento de estarse generando esta violación a los derechos humanos, ¿no? ¿A quién va a ser el responsable de las violaciones a los derechos humanos? ¿La autoridad? Bueno, si hay un abuso, a lo mejor sí, pero también es corresponsable de todo lo que está sucediendo en un efecto global, en un efecto conjunto, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, de qué manera pueden influir los factores externos para que se cometan este tipo de arbitrariedades. A lo mejor, por ejemplo, el caso de la Guardia Nacional, en el caso de los militares, lo hemos discutido. Hay una responsabilidad expresa de una persona que se han concretado en casos que son muy recurrentes en la milicia por no saber cómo tratar a la ciudadanía. Y hay muchas violaciones. Volvemos a lo mismo. La responsabilidad que tiene el Estado de poner al ejército tratando temas que no le competen en su estructura ni en su formación. Entonces las muertes que se han dado en los retenes y las muertes que se han dado cuando el ejército ha estado interviniendo, pues es responsabilidad del Estado y debemos de asumir que en un todo le toca una parte, no cuantificable, no en un porcentaje definido, pero habrá que ver todos los factores que generan esta violación a los derechos humanos. Entonces, al momento de hablar de una tutela, de un respeto, de una protección, es más, el Estado estaría incurriendo en responsabilidad al no respetarme mis derechos humanos. Así de sencillo. El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar, de proteger, de defender los derechos humanos. En muchos casos no lo hace. Entonces, ahí es cuando debemos de ver la estructura general del daño ocasionado por parte del Estado. En España, por ejemplo, ahorita ya están demandando al Estado por lo de la pandemia. Están justificando que sí se pudo prevenir, que sí había mecanismos que se podían haber atacado con tiempo y no lo hizo. Y los abogados están saturando de demandas al gobierno español. Bueno, pues habrá que ver en qué se están sustentando para que puedan darle procedencia a este tipo de actos de la sociedad que está exigiendo un respeto a sus derechos humanos, ¿no? Bien, Luisa, no sé si andes por ahí, por favor, si podamos irnos a la número 8. Luisa, ¿sí? ¿Estás por ahí? Bueno, creo que Luis está teniendo problemas por ahí, entonces, Fer, ¿pudiste conectar tu micrófono? Fernanda Vera. Sí, ¿me escucha? Sí, Ay, ya pude. por favor. Al tratarse de derechos humanos, al menos son 4 enfoques los que deben tomarse en cuenta al llevar a cabo cualquier análisis de caso. 1. Enfoque de género.
La perspectiva de género tiene como finalidad observar las dinámicas de las relaciones de poder que se establecen a partir de la identidad sexogenérica de las personas y que pueden propiciar desigualdad. 2. Enfoque por edad. Infancia, persona adulta, mayor. Se trata de la revisión de la condición de las personas conforme a su edad, verificando, entre otros elementos, si subsisten obstáculos como la falta de reconocimiento a su autonomía de voluntad para que ejerzan sus derechos de manera directa y personal. Muchas gracias. Entonces, fíjense, lo que hemos estado comentando. Enfoques que les pediría, por favor, que los tomen al momento de llevar a cabo algún tipo de reflexión jurídica. Enfoque de género, de carácter sexogenérica. Vuelvo a lo mismo. Todas las modificaciones que hay en torno a la identidad sexual y que esto podría generar una perspectiva diferente. Una persona lésbico gay o una persona que pudiera generar algún tipo de distinción por cuestión de trato, ¿no? Había una serie creo que fue de Netflix, no sé si la vieron, que era la de, ¿cómo se llamaba? 100 días para enamorarnos, no sé si se llama así. ¿Alguien la vio? Es una serie de Netflix. Sí. Ok. No, yo no. Ok, está interesante, está entretenida. Aquí había una jovencita, adolescente, nació mujer, físicamente pues era mujer, la trataban como tal, pero ella en sí era un hombre, pensaba como hombre, quería ser un hombre, lo único que no podía era físicamente ser un hombre, pero en todos los sentidos pensaba, se vestía, actuaba y tenía una identidad como hombre. Y entonces creo, si la memoria no me falla, creo que se llamaba Alejandra y en la serie ella pidió que le llamaran Alejandro. Y entonces imagínense el choque de, sobre todo los abuelos, ¿no? Que de repente, Alejandro, 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 no, ya no soy Alejandro, ahora díganme Alejandro. Y a mí me gustan las niñas, no me gustan los hombres. ¡Qué fuerte! En una sociedad como la que vivimos, imagínense qué fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué no nos abrimos a respetarle los derechos a estas personas? Esa es mi gran incógnita, mi gran duda. ¿Qué nos falta para entender que somos diferentes y que podemos tener ideas diferentes y que debemos de respetarnos los unos a los otros? ¿No? ¿Qué nos impide? ¿El rechazo social? ¿Eso nos impedirá? Entonces hay que trabajar en educación, hay que trabajar en otro tipo de cosas, o hay que tener una, ¿cómo llamarlo? Una seguridad tal que a mí me vale gorro lo que diga la gente si yo soy feliz. ¿No? A eso deberíamos de llegar. Y fue lo que pasó con esta serie, de esta chica que era insisto, una adolescente, y de repente pues todo el mundo se burlaba de ella y luego de él, porque exigía que le dijeran Alejandro. Pues qué padre, un mensaje muy interesante. ¿Cuántas personas no habrán así y que no tienen la valentía de afrontar esto y no tienen el apoyo suficiente para que se les protejan sus derechos humanos y que la sociedad los sigue castigando, los sigue segregando, los sigue tratando como gente enferma, deforme, como gente anormal? ¿Qué nos está pasando en la sociedad? ¿Qué necesitamos hacer para entender eso? ¿No? Son preguntas que necesitamos estarnos haciendo. A ver, Ethel, tú que eres sensible a los derechos humanos, ¿qué necesitaríamos para entender esto? Ethel, no sé si andas por ahí todavía. Bueno, en lo que vemos si se puede. No, sí, aquí estoy, doctor, perdón. Es que Ajá. de repente, como cambio de red, Ujú. no se puede conectar. Sí, sí, estaba diciendo de la niña que era Alejandra y quería que le dijeran Alejandro, ¿no? Ujú.
¿Qué No, pues necesitamos? pienso que muchas veces las personas los adultos podemos caer en el error de decir, pues ahorita no sabes lo que quieres o de minimizar los sentimientos de los menores, pero realmente es que muchos niños desde una edad muy temprana se identifican con el género al que pertenecen y tal vez pues por tener nosotros la mentalidad de géneros binarios como hombre-mujer Ujú. o de sexualidades como homosexual, bisexual nada más, pues podemos minimizar que otras personas realmente se identifican con cierto género o con su sexo. Entonces, pienso que es importante respetar sus derechos pues sexuales y de personalidad, tal vez procurarlos y darles orientación, como que se abriera un espacio de orientación hacia la sexualidad de los niños que descubren desde edad temprana pues lo que son, porque está bien, se van a ahorrar mucho tiempo de andar descubriendo y de sentirse fuera de lugar cuando en realidad pues siempre lo han sabido. Ujú, sí, y tienes razón, y ahí nos hace falta educación, mucha educación en la sociedad para entender esto, para que no nos asuste la idea de una progresividad de mayor identificación en las diferentes formas que podamos tener la condición humana. Pero son los grandes dilemas de los derechos humanos ahorita. Son los grandes temas que tenemos que entrarle y tenemos que hacer énfasis y tenemos que explicarlo de manera muy clara. Imagínense si ustedes llegan con su abuelita, pues fíjense que soy, eh, eh, no sé, Claudia, y ahora quiero que me digan Claudio. Pues imagínense el choque tan fuerte, ¿no? Capaz que hasta lo corran de la familia por anormal, raro, loco, no sé. Pero qué bonito sería que tuvieran efectivamente el apoyo para que se les dé esa protección a su identidad y que no juzguemos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Acaso somos perfectos? ¿Acaso no tenemos nosotros también eh, circunstancias que nos puedan criticar, que nos puedan poner en un estado de comparación? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sí? ¿Cómo es esta circunstancia que nos genera una cultura obsoleta de los derechos humanos, así como la edad, que era lo que decíamos hace un rato? Juan Pérez, ok, Juan Pérez tiene 18 años, muy bien, ya es mayor de edad, no me meto en nada más. Oye, Juan Pérez, eh, ¿cuál es su condición? ¿En dónde vive Juan Pérez? ¿Qué historia de vida tiene para saber cómo lo vamos a juzgar? Eh, ¿Tiene alguna discapacidad? ¿Es una persona que ha sido violentada? ¿Es una persona, me explico? Conocer más de Juan Pérez, no Juan Pérez, expediente, número, actor demandado, proceso. Hay que irnos a la persona humana. Eso es la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Y por último, la última. Si pudiéramos, por favor, Diego, no sé si tengas abierto tu micrófono, por favor, que nos pudieras ayudar con la última lámina. Listo. Eh, enfoque de discapacidad. Quien argumenta debe considerar si la persona involucrada en el caso tiene una disfunción física, sensorial, mental o intelectual que al interactuar con el entorno le impide ejercer personalmente sus derechos. Asimismo, habrá de hacer una valoración sobre la naturaleza temporal o permanente, congénita o adquirida de la disfunción. Enfoque de interculturalidad. Esta perspectiva evalúa si el contexto cultural que puede considerarse no dominante, del cual es originaria la persona del caso, es una condición que afecta el ejercicio pleno de sus derechos al interactuar en el contexto cultural dominante. Muchas gracias. Fíjense, dos temas importantísimos que ya hemos discutido. Revisen la condición de la persona a la cual se le va a discutir
esta perspectiva de derechos humanos, en la condición que sea de víctima, de victimario, de cualquier área donde se esté analizando la protección y tutela de sus derechos humanos, revisen siempre el tema de discapacidad. Y discapacidad, ¿y desde cuándo la adquirió? Nació con una discapacidad, generó después una discapacidad, son cosas diferentes. No es lo mismo nacer ciego que a los 17 años todavía veía y luego por alguna circunstancia me quedé con esta imposibilidad de ver, ¿no? O sea, no es lo mismo, no son circunstancias distintas. Esto influye, aunque no lo crean, influye. Influye en cuestiones de sentimientos, influye en cuestiones de protección, de la causa por la cual se está generando este tipo de enfoque con la perspectiva que debemos de juzgar en temas de derechos humanos. Y algo no menos importante, la interculturalidad. Ahorita el CEAD, que es un centro de educación y actualización en derechos, una organización muy importante a nivel nacional, están en Monterrey, un grupo de investigadores que hacen congresos muy interesantes. Se los recomiendo mucho y ahí tienen muchos cursos gratuitos de derecho, están especializados exclusivamente en derecho y están ahorita proponiendo que en las instituciones se incorpore un área de interculturalidad. Pues esto se me hace muy interesante. No es lo mismo alguien que traiga otra cultura diferente, que viva en la sierra a la persona que vive en la ciudad. Las costumbres son distintas, la forma de visualizar las cosas son diferentes. Una institución con un enfoque de interculturalidad generaría otro escalón arriba en la materia de protección de derechos humanos. Y volvemos al mismo tema. ¿Y a quién le interesa si Juan Pérez vive en la sierra o Juan Pérez vive en la ciudad? Mucho, porque en eso se va a poder determinar su forma de actuar, su forma de entender los derechos humanos, su forma de poder valorar, en este caso, la posible afectación a sus derechos humanos. Entonces, bueno, estos son algunos temas importantes de los que estaremos revisando en materia de derechos humanos y que pues nos invita a reflexionar, nos invita a pensar, nos invita a analizar todos los detalles que debemos de cuidar para juzgar un gran reto del derecho, para juzgar con la perspectiva de derechos humanos. Insisto, no debemos de ser tribunales de legalidad, debemos de buscar que seamos juristas encargados de la protección de los derechos humanos. La legalidad es un elemento de muchos que integran a los derechos humanos. Entonces quiere decir que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero bueno, ahí vamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo en orden? Bueno, les voy a subir una presentación. Es un estudio que hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pero es un estudio bien interesante del cual está sustentado parte de lo que vimos hoy y ojalá lo puedan revisar. Es un documento, les pido que lo lean porque va a complementar mucho lo que estuvimos viendo ahorita. La parte del fundamento, ponen algunos otros casos, ponen la necesidad, repito, de poder entender las circunstancias específicas de la persona humana para poder tener el panorama que necesitamos para resolver, para aplicar los derechos humanos. Insisto, sí somos iguales, pero habrán condiciones específicas en temas de derechos humanos que necesitemos un tratamiento especial. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Ok, bueno, entonces No, le subo doctor, ahorita. muchas gracias. Gracias, Ethel. Le subo ahorita entonces el documento, el archivo de la Comisión de Derechos Humanos para que por favor lo lean y seguimos discutiendo esto la siguiente sesión. Gracias, saludos, nos vemos. Hasta luego, Eric. Hasta luego, Gracias. doctor, gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias, saludos, gracias.
Licenciado, buenas tardes. Nos vemos. Luisa y yo queríamos platicar sobre un tema. Sí, a ver, nada más, por favor, si pueden quitar la grabación. Y ahorita lo checamos. A ver si. No sé quién inició la grabación, nada más para... No se puede quitar, no sé quién la haya Ah. iniciado. Ok, entonces nos salimos y nos volvemos a meter, ¿sí? Ok. Dale, ok. Ok, gracias.